Restaurando vidas. Restaurando vidas. Con el pastor Dionel Plasencia. Me acuerdo que al principio que llegué a la iglesia, uno de mis principales oraciones, tenía muchas peticiones, pero esta era una. Creo que los jóvenes se pueden sentar hoy para que descansen y también reciban. Vamos a disertar esta palabra para que Dios hable en nuestro espíritu, no solamente a la mente. Escuche esto. Entonces le contaba que una de mis oraciones principales era esta: Señor, háblame. Yo oraba por sabiduría, por conocimiento. Esas tres creo que eran de las principales, pero siempre le decía a Dios, háblame. Yo iba a orar y lo primero que le decía, Señor, háblame. Antes de leer la palabra, no digo que no lo hago ahora, pero era con más énfasis antes. Señor, háblame a través de tu palabra. Siempre que iba a abrir la Biblia, no la abría a la ligera, sino que decía, Señor, háblame a través de tu palabra. Iba para la iglesia, yo decía, Señor, yo quiero que tú hoy me hables. Cuando llegaba un predicador o a la hora del mensaje, yo decía, Señor, háblame. Esa era una oración que estaba ahí siempre adelante, una petición a Dios, porque yo entendía que cuando Dios habla no hay error, no hay equivocación, que cuando Dios habla su palabra hace la diferencia. Ahora bien, en estos tiempos la pregunta es, ¿cuántos estamos dispuestos a que Dios nos hable? Hay algo que confunde tanto creo que en todos los tiempos, es que a veces no sabemos identificar la voz de Dios. No sé si a usted le pasa, a mí me pasa. A veces digo, ¿será Dios? ¿O será el diablo? ¿O seré yo? No sé si usted es tan espiritual que no le pase eso. Pero hay momentos que Dios me ha dicho, dale todo lo que tiene en la billetera a alguien, ayuda a alguien. Y yo digo, diablo mentiroso, que el Señor te reprenda. Entonces Dios me dice, no es el diablo que te está hablando, soy yo. Entonces he cometido esos errores porque es un poquito difícil el poder identificar la voz de Dios. Por más espiritual que usted sea, por más que sepa la Biblia, por más años que usted tenga en el Evangelio, no es tan fácil saber identificar la voz de Dios. Quiero hablarles del ejemplo de Samuel. Samuel fue un joven que se crió en el templo con las enseñanzas del sacerdote de aquel entonces y ministraba a Dios. Oiga eso, ministraba a Dios en el templo. Sin embargo, no lo conocía, no conocía la voz de Dios. O sea, ¿cómo tú me dices que alguien que está ministrando a Dios, ministrando la palabra de Dios, no lo conoce? Eso es como que usted diga, yo tengo el apellido de mi papá, de mi familia, pero yo no lo conozco. Yo no sé nada acerca de eso. Yo trabajo en una empresa, pero yo no sé nada de ahí. Y este joven ministraba al Señor y Dios empezó a hablarle. Porque antes de Dios empezar algo, Dios empieza a hablar. Cuando Dios tiene un plan contigo, un propósito, lo primero que va a venir es una revelación de los próximos años, de lo que Dios va a hacer contigo, hacia dónde el Señor te va a llevar. Es una dirección. Le habló a Abraham, vete, sal de aquí de tu familia. Le habló a José, le habló a Moisés. Siempre que hay un inicio, va a haber la revelación de Dios. Cuando tú no ves que hay una revelación de Dios, una palabra de Dios, muchas veces hacemos las cosas por nuestra propia cuenta, pero no necesariamente sea lo que Dios quiera para nuestras vidas. Y Dios le habló a Samuel, pero le habló la primera vez y él pensaba que era el sacerdote que le estaba hablando. Se confundió de voces. Es algo que a veces uno dice, ¿cómo es posible? La segunda vez le habla, no lo reconoce. La tercera vez no lo reconoce. No sabía reconocer la voz de Dios. Y la pregunta es en esta mañana, ¿qué tan sensible o qué tanta capacidad tenemos para reconocer la voz de Dios? En un mundo donde se escuchan tantas voces, donde hay tantas opiniones,
opiniones propias, opiniones de la gente, diferentes tipos de pensamientos, diferentes tipos de conceptos, opiniones, teología. La gente opina, la gente habla y dice yo pienso, otros dicen yo creo, otros dicen es que es la forma, otros dicen es Dios, otros dicen es mi sabiduría, es el conocimiento que yo tengo, y así sucesivamente. ¿Cómo podemos identificar la voz en un mundo lleno de miedos, en un mundo lleno de temores, en un mundo de tantas situaciones complicadas que se presentan en la familia, en el trabajo, en la vida personal, en el ministerio? ¿Cómo reconocer la voz de Dios? ¿Y qué tan importante es que Dios nos habla en nuestras vidas? Desde el principio de la creación, la naturaleza de Dios es hablar con su pueblo, es comunicarse con su pueblo. O sea, Dios desea tener intimidad con su pueblo. No solamente que usted ore. La iglesia cayó en un punto donde pedimos, donde oramos, pero también en las oraciones hay que darle un espacio para que Dios hable. Y para Dios hablar necesitamos hacer silencio. Y muchas veces oramos y oramos y oramos y oramos y decimos, ok, oramos, pero la pregunta es, ¿Dios habló? ¿Dios ministró a tu vida? ¿Vino esa palabra? Porque la Biblia dice que su voz es como el estruendo de las muchas aguas, que cuando Él habla hasta los demonios tienen que temblar, que cuando Él habla usted tiene que temblar. Uno tiembla cuando oye la voz de Dios. Entonces, en estos tiempos hay muchas voces de muchos hombres que ministran y dicen, así dice Jehová, así dice el Señor. Es una voz como de autoridad humana que ellos sacan para decir que Dios está hablando sin Dios estar hablando. No está diciendo en general, sino en ciertos casos Dios no está hablando sino ellos. ¿Por cómo usted se da cuenta? Porque están hablando en contra de la palabra de Dios. Entonces la naturaleza de Dios es hablar. Número uno, la naturaleza de Dios es que cuando Dios habla siempre irá acorde con lo que ya está escrito, con la palabra de Dios. Para Dios hablar nunca va a contradecir. Alguien dice allá, Dios me habló que la enfermedad que tengo fue que Él me la envió. Dios no envía enfermedades. En el cielo no hay enfermedades. La Biblia dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados, que por sus llagas nosotros fuimos curados. Entonces, cuando usted escucha a la gente que dice, esta enfermedad me la envió Dios, Dios puede permitir un proceso, como fue el proceso de Job. Usted lo ve bíblicamente, Dios permitió el proceso, pero allí no hay, Dios no puede enviar enfermedades, porque Él no se llama el Dios enfermedad, el que enferma, sino el Dios sanador. Así es nuestro Dios, el Dios sanador, no el Dios que enferma. Se llama el Dios que bendice, el Dios que prospera, no el Dios que maldice, ni el Dios que te lleva a la ruina y que te lleva a la pobreza. Entonces la gente dice, esta es la voluntad de Dios, que yo viva pelado. Es la voluntad de Dios que yo tenga escasez. No es la voluntad de Dios. Dice, Él se despojó de todo, Él se hizo pobre para que usted y yo seamos prosperados en todas las cosas. Dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Entonces la voz de Dios, cuando Dios habla, siempre va a ver que nunca va a contradecir la palabra de Dios, la palabra que está escrita. Dios me dijo, ve y córtate las venas. Ahí no está Dios metido. Dios me dijo, ve y hazle daño a alguien. ¿Ha visto los justicieros, los religiosos? Los justicieros son ellos. Dicen, Dios me ha llamado a que yo hable del pecado que hay adentro de la iglesia. Eso es antibíblico, porque Dios es un Dios restaurador. Tú no fuiste llamado para quitar el pecado. El único que quita el pecado es la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Es el único. Entonces, los que denuncian el pecado van en contra de la palabra de Dios. Y alguien dirá, ya, vamos a apoyar el pecado. No se apoya el pecado, porque todos pecamos. Entonces, cuando tú cometes un error, tú quieres que te traten con misericordia, tú quieres que te traten con amor. Entonces, cuando tu hermano tuve que estar en el piso que cayó, tu deber es levantarlo, restaurarlo, no denunciarlo. Y si lo va a denunciar, sea orando en la presencia de Dios, sea clamando para que Dios restaure.
Porque es muy fácil juzgar desde tu posición y tu punto de vista. Ahora, todo en un punto, oiga bien esto, por más espiritual que sea, por más sano que sea, por más años y conocimiento que crea que tiene, en algún punto va a necesitar la restauración, va a necesitar la misericordia, porque los hombres todos pecan, todos fallan. De hecho, hay aguijones que Dios permite en nuestras vidas que nunca serán quitados. Hay debilidades en nosotros que por más que usted ore, y son a veces errores, quizás tiene un error con la lengua, y tú dices: Señor, quítame este problema de la lengua, y va a morir con la lepra en la lengua. Porque si un día, si Dios te quita eso, eso es lo que te mantiene anclado al Señor. Eso es lo que te mantiene humilde. Eso es lo que te mantiene humillado. Que cuando tú le fallas, tú dices: Señor, perdóname que hablé cosas que no debía hablar. Porque si fuéramos perfectos, anduviéramos con el látigo en la mano. Si no cometiéramos errores. Si ningún ser humano cometió errores. No hablo de los que no son cristianos, hablo de los que también son cristianos. Todos cometen errores. El apóstol Pablo habla de un tipo de debilidad, de aguijón que tiene, y él dice: yo oré al Señor 3 veces y el Señor no me lo quitó. Algunos dicen que era pasiones por mujeres, otros dicen que era una enfermedad, otros dicen que tenía un problema de carácter, un problema que quería matar. Diferentes cosas la gente opina, pero cualquiera que sea, él dice: esta que es mi debilidad es lo que me hace fuerte. El Señor me dijo: bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora entiendo por qué dentro del pueblo de Dios tienen que haber las debilidades. Que el que no es envidioso es mentiroso. El que no es mentiroso desea hasta las escobas a todo el mundo. El que no desea las escobas quiere obtener cosas a la fuerza, a la mala. Entonces, así sucesivamente. El que no hace una cosa, entonces deja de hacerla, que también le constituye pecado. No evangeliza, no predica, no da testimonio, no tiene amor. Y el que no tiene amor, la Biblia dice que como un símbolo que retiñe, es algo que no tiene sentido. Puede tener todos los dones, los talentos, si no tiene amor, no tiene nada. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces hay una confusión en nosotros mismos para identificar la voz de Dios. Quiero hablarle acerca de la voz del diablo. El diablo habla también. El diablo ministra, le ministró a Jesús allá en el monte, le ministró, y algunos dicen, creen que se le apareció como una serpiente. Algunos piensan que se le físicamente así, pero no. Satanás le ministró a Jesús en la mente, fue que le habló. En la mente le estaba hablando, y Jesús supo identificar que esa voz no venía de Dios, porque esa voz de Satanás estaba contradiciendo las escrituras. Por eso él le dijo: escrito está, Satanás, vete de ahí, porque él conocía la palabra, él sabía la Biblia, sabía los escritos que ya estaban ahí. Entonces por eso él podía identificar la voz del diablo. La pregunta es: cuando Satanás viene a hablar, ¿cómo es esta voz? Esta voz siempre trae tristeza. Esta voz siempre contradice la palabra de Dios. Esta persona, esto siempre habla en la primera persona. Mira la voz de Satanás como dice: yo soy feo. Ahí está Satanás ministrando. Yo estoy enfermo. Algunos dirán: sí, yo soy medio feíto. No, pero Dios te creó, Dios te hizo también. Amén. Cada persona es especial. Nadie es igual a nadie. Somos únicos en la tierra. Nadie lleva tu ADN. Nadie tiene tus cabellos. No deseas los cabellos de nadie, porque los tuyos son únicos. Entonces ahí Satanás está ministrando. Satanás siempre dice: yo soy un tonto, cuando le está hablando a la vida de alguien. Satanás cuando está ministrando dice: yo no sé. Todo eso está contradiciendo la palabra de Dios. Porque aunque tú digas yo no sé, Jesús dice: pídeme la sabiduría y yo te la daré. Pídeme el conocimiento y yo te la daré. Porque aquí en el reino de Dios todos somos útiles para algo. No todos cantan, no todos predican, pero usted es útil para orar, usted es útil para evangelizar, usted es útil para amar, usted es útil para ayudar a alguien, para darle un abrazo, para dar una palabra a alguien. Todos somos útiles en el reino de Dios. Entonces Satanás está ministrando muchas veces a nuestras vidas, a nuestra mente, envía dardos envenenados, y nosotros confundimos con qué es Dios.
Pero Satanás está usando muchos hombres. Alguien de esta congregación fue a la República Dominicana y una profeta muy famosa, muy reconocida, la llama enfrente y le dice: no te preocupes, guerrera del Señor, que el Señor ha visto tu corazón y el Señor sabe que tú tienes necesidad de un hombre. Así que no te preocupes, que ya tu marido Dios te lo va a dar pronto. Y la hermana de aquí estaba casada y ella le dijo: ¿y qué hago con el que tengo ahora? ¿Lo mato o qué? Porque también Satanás ministra a través de la gente. Por eso que usted ve que están contando sueños, que están contradiciendo lo que dice la Biblia. Hoy la gente cree más en un sueño, que se hace un tonto que no ora ni ayuna. Cree más en lo que dice la misma palabra de Dios. Y ningún sueño, ni ninguna profecía, ninguna revelación puede violar lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. La palabra no cambia, la palabra es poderosa, la palabra tiene poder, la palabra no tiene sombra de variación. Entonces usted ve la gente dentro de la iglesia como los brujos. Si viene un profeta, si viene un predicador, van allá, van buscando una palabra. Así lo dicen. Ellos dicen: yo voy para que Dios me hable. Se van a otras iglesias, se van por allá, se van hasta un país diferente para que Dios le hable. Esto no significa que no debemos de recibir de alguien que sea de Dios. Podemos recibir, pero no con la intención de que esa persona compró la franquicia y es la única persona que Dios va a usar para hablarte a ti. Porque si Dios quiere hablarte, te habla ahora mismo a través de la naturaleza, a través de un evento. Dios habla a través de un burro. Imagínate si se usó un burro para hablar, ¿qué no me va a usar a mí para hablar en esta mañana tu vida? A otro burro aquí. Dios te va a usar. Dios habla a través de los burros. Dios habla a través de la naturaleza. Dios habla a través de los eventos. Dios habla a través de la palabra. Dios habla a través de una revelación. Dios puede hablar a través de una profecía. Pero sí debemos estar seguros cuando es Dios o cuando es el diablo. Porque mucha gente le está atribuyendo a Dios lo que no es Dios. Y dice: Dios habla, Dios está diciendo, así dice Jehová Dios. Porque hay un punto, y es la otra voz que se escucha, la voz de nuestro interior, del viejo hombre que está viciado del ego, de la prepotencia. Y la gente usa eso para que digan que Dios lo usa. Y todo lo que van a hablar son tan espirituales que dicen: Dios me dijo. Hay gente que me ha dicho: Dios me dijo que me mude para Pensilvania. Y a los 2 meses dicen: Dios me dijo que regresara. Y después dicen: Dios me dijo que me vaya para allá. La pregunta es: en esas cosas, ¿usted no tiene el cerebro para pensar y tomar lo que mejor le conviene a su familia? Hay cosas que veo a la gente usando todo. Dios me dijo, el Dios me dijo. Dios me dijo que me ponga la corbata, blanca, porque la negra significa Satanás, las tinieblas. La gente está ministrando cualquier cosa, pero usando el nombre de Dios en vano. Y ahí es donde la Biblia dice: no use el nombre de Dios en vano. Hay gente que supuestamente Dios le habla más que a todo el mundo. Son los más espirituales y Dios le habla para todo. Y yo no creo que Dios es un Dios que no tiene oficio, que te va a comer un pan y cómetelo, y que ponle mantequilla, y que ese es Dios que te lo está diciendo. Porque Dios también te da inteligencia, te dio un cerebro, te dio sabiduría, te dio revelación para que tú tomes buenas decisiones en la vida. O sea, Dios habla, pero cuando Dios habla, tiene un propósito específico. ¿Por qué? Porque ya Dios habló a través de la Biblia. Ya Dios habló. O sea, Dios puede hablarnos a nosotros para un evento específico, para algo extraordinario en nuestras vidas. Hay gente que dice: Dios me dijo que orara. Pero Dios no te lo dijo ahora, Dios te lo dijo aquí en la Biblia. Sino que tú has sido un desobediente y no estás orando. Y ahora, para que crean que tú eres espiritual y que Dios te habla, dice: Dios me manda a orar, Dios me manda a hacer esto, Dios me manda a hacer aquello. Pero hay cosas que ya fueron establecidas en la Biblia y no podemos, dice el apóstol Pablo, poner un fundamento sobre otro fundamento. Porque entonces tendríamos que escribir otra Biblia de gente que Dios le habla en estos tiempos también.
Ahora la pregunta es, Dios no ha parado todavía de hablar. Dios sigue hablando en estos tiempos. Dios sigue ministrando de muchas formas. El asunto está, el error está en todo atribuírselo a Dios o todo atribuírselo al diablo. Hay gente que todo se lo atribuyen al diablo. Se comen esos chicharrones a las 3 de la mañana y después amanecen en el toile y están reprendiendo y diciendo que el diablo me está atacando mi salud. El diablo no te manda a comer chicharrones. La Biblia te manda que no te lo comas. Te manda que no comas cerdo. Entonces, si seguimos en eso, vamos a crear fundamento. Yo he visto iglesia dividida por un sueño. Que alguien se para en el frente y dice: yo me soñé que en esta iglesia hay pecado. Pues claro que hay pecado. Pues no estamos nosotros aquí. Aquí en esta iglesia hay pecados. Empezando por el pastor. Aquí hay pecado. Él dice David, un hombre con el corazón conforme al de Dios, dice: el pecado está delante de mí todos los días. Dice Pablo allá, dice: el pecado está de enfrente mío, queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Porque hay un viejo hombre que está allí. Y para eso necesitamos todos los días arrepentirnos. Necesitamos la sangre de Jesús. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y a veces estamos en la iglesia queriendo cambiar. Y es verdad, queremos cambiar. Estamos aquí porque necesitamos cambiar. No nos podemos quedar con las malas costumbres. No nos podemos quedar con las cosas malas. Tenemos que cambiar. Pero aún en el camino vamos a cometer errores. El pecado puede ser un enojo. Puede ser una palabra. Puede ser mentir. El pecado puede ser envidiar. ¿Cuántas hermanitas hay aquí? Ay, ¿dónde compraste las zapatillas? Yo me quiero comprar una así. Le está envidiando las monturas de la hermana. Y hay gente que envidia se llama querer lo que otro tiene, desear lo que otro posee. Entonces, ¿cuántas cositas a veces no dejamos de hacer que también es pecado? Por eso es que si no cometiéramos errores, yo ni viniera a la iglesia. Póngase a pensar, la mujer perfecta y santa y bendecida y ungida. ¿A qué usted va a ir a una iglesia? Usted dice: pero yo voy ahí donde están todos esos hipócritas. Yo no fuera a ninguna iglesia si fuera perfecto, pero hay unas fallas en mí que me hacen dependiente de Dios. Y me hacen depender de Él, me hace estar detrás de Él, me hace buscarle a Él para que Él me cambie, para que Él me limpie, para que Él me santifique. Pero muchas veces hay algo que estamos pensando que es Dios y no es Dios. Y estamos ministrando y diciendo que es Dios. Y dice la Biblia: ay de aquel que dice: así dijo Dios, sin Dios haber hablado. Porque hay gente que se sueñan algo y creen que es Dios. ¿Quién le dijo a usted que todos los sueños son intervención de Dios? Usted sabía, y le voy a revelar esto, que hay sueños que despiertan la lascivia. Entonces, ¿cómo va a pensar? Si mi abuelita estuviera viva, entonces tiene un sueño, le va a calcular un número de la lotería. Y le va a decir: este sueño lo que te da esto, esto y esto. Así ella veía los sueños. Que cada vez que se soñaba, Dios la quería bendecir a través de la lotería. Entonces hay muchos cristianos hoy que se sueñan algo que está dentro de su inconsciente. Cuando se duerme, la mente puede recordar un evento que ha pasado. O puede recordar algo que posiblemente vaya a pasar. Entonces ellos se lo atribuyen a Dios. La pregunta es: ¿Dios puede hablar a través de un sueño? A través de lo que Él quiera. Él es Dios. Si Dios quiere hablar a través de una silla, puede hablar. Entonces por eso la Biblia habla más de 25 formas que Dios habla. Más de 25 formas que nosotros conocemos. Hay más, pero esa es la que hemos visto. Hay ejemplos. Dios puede usar lo que Él quiera para hablar.
Porque Él es Dios. Entonces, ¿por qué lo limitamos? Porque creemos que Dios solamente habla a través de los profetas, o que Dios habla a través de un burro. Dios habla a través de la burra también. Entonces hay mucho límite con esto. Pero si no tenemos cuidado, nunca vamos a ver cuándo es Dios o cuándo somos nosotros mismos. Dios le dio al hombre la capacidad para que piense. Dios le dio la capacidad al hombre para que tome buenas decisiones. Tomando buenas decisiones no significa que Dios te la mandó a hacer o que Dios te dio una orden. Tú lo haces porque tú tienes al Espíritu Santo. Y porque tienes al Espíritu Santo, toma buenas decisiones. Y porque tú sabes que es lo correcto. Porque donde dice la Biblia ciertas cosas que tenemos que hacer. ¿Dónde te dice la Biblia? Después que llegues del trabajo tienes que bañarte. Tú sabes que huele mal, tienes que bañarte. ¿Dónde dice la Biblia? Acuéstate sin bañarte. ¿Dónde dice la Biblia? Cuando te levantes, levántate molesto. Y hay cosas que las hacemos porque sabemos que es lo que más conviene. Para cuidar nuestro cuerpo, para cuidar nuestras emociones, para cuidar nuestra vida espiritual, para cuidar nuestra relación con Dios. O sea, son esa capacidad que tenemos de hacer las cosas, de ayudar a la gente, no necesariamente escucharte la voz de Dios. Porque creo que es tener la autoestima muy baja cuando todo se lo atribuimos a Dios. Es como que si yo digo algo y lo digo por mi propia cuenta, ustedes no me van a creer. O sea, yo tengo que decirle a ustedes, pararme aquí y decirle: así dice Jehová Dios de los ejércitos, grande y temible, que esa iglesia no la entrega en sus manos. Y todo, aleluya, amén, gloria a Dios. Ahora si yo le digo tenemos que dar el paso, porque la obra tiene que avanzar. Tenemos que expandirnos. Suena menos espiritual, pero es de Dios, porque escrito está ahí: expándete. No te está diciendo pídeme la confirmación para expandirte, sino expándete. Es una orden que Dios te da, que crezca, que avance, que te prepare, que tú puedas ver la gloria de Dios. Entonces a veces creemos que todo es Dios. Y otro punto exagerado, creemos que Dios no habla. Pero cuando Él habla, tus rodillas se aflojan. ¿Escuchaste eso? Si un profeta te habló, tú terminas llorando, terminas de rodillas. Si Dios te habló a través de un profeta, hasta en la palabra de Dios Dios me ha hablado y tengo que soltar la Biblia. Termino llorando, porque cuando Dios habla, los demonios tiemblan, tus rodillas se aflojan. Cuando Dios me ha hablado en voz audible, he caído al piso, yo solo, sin nadie orar por mí, sin nadie tocarme. Porque es una intimidad y es una relación entre tú y Dios. Por eso es que el velo se rasgó en dos. Usted puede venir y presentar sus oraciones delante de Dios. Antes era el sacerdote que presentaba eso por ti, los sacrificios. Ahora tú puedes entrar directamente al trono de la gracia. Hay un Dios que habla, hay un Dios que tiene oído y va a responder a esas oraciones. Porque Dios te ama. Entonces, ¿cómo somos sensibles para oír la voz de Dios? Dios puede hablar a través de nuestros sentidos. Dios puede hablar a través del oído. Dios puede hablar a través de la vista. De repente viste algo y nunca lo había visto de esa forma y Dios te habló. Viste hasta un árbol. Dios me ha hablado a través de un árbol. Dios me ha hablado de diferentes formas, de diferentes personas. A veces voy por la calle y Dios me ministra. A través de algo de la ciencia, puede ser que Dios se revele y me diga: mira cuánta sabiduría le he dado al hombre. Dios no se limita a nosotros. Dios no se limita a nada de nuestra creencia. Nuestro Dios está vivo y habla con su pueblo. Ministra con su pueblo.
Pero repito esta parte, cuando Dios habla, tiene un propósito específico. Entonces usted como hijo de Dios tiene la autoridad para decir, estoy haciendo eso, aunque no he escuchado la voz de Dios, pero yo sé que es de Dios. Porque tengo el discernimiento. Y eso es algo que Dios pone en nuestras vidas, discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Es saber discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, una vez usted tiene el Espíritu Santo, usted anda guiado por el Espíritu Santo. Usted tiene el discernimiento para decir, no, el comerme las uñas me hace daño. ¿Sí o no? Dios le da esa capacidad porque tiene el Espíritu Santo. Entonces, Satanás está hablando y quiere confundir la voz de Dios. Y muchas veces, cuando vamos a dar un paso en grande, Satanás ministra y se va a fracasar. Va a fallar. No abra ese negocio porque va a quebrar. Es que la situación está difícil. Satanás está hablando. Siempre que va a dar un paso de algo grande, siempre en lo grande está Dios. Eso es una muestra. Si tu proyecto está por encima de ti, eso es de Dios. Si está por debajo de ti a tu nivel, eso se hace en lo natural. No necesitan lo sobrenatural. Por eso es que el paso que nosotros vamos a dar, estamos seguros que es de Dios, porque está por encima de nuestra capacidad. Entonces aquí usamos lo que es la fe para andar viendo al invisible, para andar viendo el futuro que todavía no ha sido revelado. Eso se llama tener fe. Tener valentía, tener osadía, porque Dios nos dio el espíritu de poder y de autoridad para tomar buenas decisiones. Dios está hablando a nuestras vidas a través de la palabra. La palabra de Dios la tenemos ahora como cualquier cosa. Les repito, la gente cree más en un sueño que dijo la vecina, el sueño que dijo mi abuela. La gente le cree más a que yo creo, a que yo pienso, y se nos olvida que nuestra guía es la palabra de Dios. En mi prédica me puedo equivocar. El profeta se puede equivocar y está bien. Cuando un profeta se equivoca, no es que es falso profeta, se puede equivocar. Porque Samuel no era un falso profeta y se equivocó 7 veces. Y alguien, si yo lanzo algo aquí, me equivoco, dice, es un falso profeta. No es falso. Eso demuestra que no hay profeta perfecto. No hay hombre, no hay pastor perfecto, sino que Dios está por encima del profeta. Dios estaba, pero la gente iba a entrar en idolatría con Samuel. Creo que el pueblo entero iba a decir, este es un profeta perfecto. Pero se humilló. Permitió Dios que se humillara. Se equivocó 7 veces. Imagínate cuántas veces nos equivocábamos nosotros. Y aún Dios no nos rechaza. Dios no lo llamó falso profeta. La casa de Isaí no le llamaron falso profeta, porque esa es la mala costumbre que tenemos hoy en día, que si algo no sale como pensamos, como queremos, ya la persona es falsa. Tiene que estar preparado en esta vida para recibir traición de tus seres queridos, de tus seres cercanos, de tus amigos, de tu íntimo, de tu círculo íntimo. Para eso te dice a ti que solamente Dios es perfecto. Eso te dice a ti que tú debes de confiar más en Él. Muchas personas cuando son defraudados se apartan de Dios y se apartan de la iglesia. Pero Dios no te falló. Te falló el hombre. Eso es lo que significa es si el hombre o la mujer te falló, hay uno que nunca te va a fallar. Hay uno que te ama, hay uno que te cuida, hay uno que camina contigo, hay uno que te protege, hay uno que está contigo siempre. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar si es la voz del diablo, si es la voz de mi interior o si es la voz de Dios? Son muchas voces y puede traer a la confusión. Repito, siempre la voz de Dios va a ir alineada a la palabra. La voz del diablo va a contradecir la palabra. Y la voz de nuestro interior, si no es de Dios, va a contradecir la palabra. Porque cuando Dios ministra, habla de acuerdo a su palabra. Entonces, ¿cuánto le gustaría tener sus oídos sensibles? Ser sensible a la voz de Dios. Porque puede ser que Dios esté hablando y nosotros creemos que no es Dios.
Porque tenemos hasta cierta forma de pensar y decimos, Dios tiene que hablar así, si no es así, no. Y hay gente que le pone condiciones a Dios y dice, Señor, tú tienes que hablarme de esta manera y de esta forma. Como que Dios trabaja para nosotros. Dios no se limita, nosotros tenemos que seguirlo a Él. Y la manera de Dios es una forma amplia que no tiene límite. El hombre se limita, pero Dios no. Dios habla de diferentes formas, de diferente manera. Hay un versículo aquí que quiero leer en Hebreos 1:1. Dice, Dios hablando muchas veces. ¿Cuántas veces ha hablado Dios? Muchas veces. Y de muchas maneras. De una sola está hablando aquí. De muchas maneras. En otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces Dios habla de diferentes formas, ha hablado de diferentes maneras. Dios ha hablado, siempre Dios ha hablado a su pueblo. Pero Dios puede dejar de hablarnos, porque aquí ve el punto que alguien está diciendo, pero a mí Dios no me habla. Le voy a decir algo aquí. Mucha gente Dios le habló la primera vez y Dios no volvió a hablarle más. ¿Por qué Dios pararía de hablarle a su pueblo? Cuando Dios habla y el pueblo empieza a refunfuñar, a dar vuelta, a poner excusa. ¿Ha visto los hijos que tú le dices, friégame los platos? Sí, más tarde. Ahora voy. 1 hora. Los platos, ya voy. Eso se llama desobediencia, aunque lo haga. Y eso pasa con Dios. Dios nos da la orden de hacer algo y dice, sí, yo lo hago después. Yo lo hago mañana. Cuando tú me des otra confirmación más, yo lo hago. Incredulidad. Cuando no nos conviene algo, andamos buscando confirmaciones. Pero cuando nos conviene, damos el paso. Mira que cuando están enamorados y dice, Dios no me tiene que hablar porque yo sé que esto es de Dios. Yo lo siento en mi corazón. Y engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y de repente alguien se sueña, una vieja loca de la iglesia. Ay, yo vi que ustedes iban agarrados de las manos por ahí. Dice, santo, Dios me habló y me reveló. Y ya no, dice, ya no necesito más confirmaciones, porque si Dios me dice lo contrario, estoy en peligro. Así que ya me voy a asegurar. Ya no piden confirmaciones. ¿Qué tal si Dios te dice en esta mañana, en la persona que te queda al lado, dale $200? Quizá dice, diablo mentiroso. O quizá pide una confirmación. Si es de ti, Señor, si fuiste tú, haz que esa persona venga y me pida el dinero. Buscando confirmaciones, porque no nos conviene. Entonces, cuando Dios habla, no hay que buscar confirmaciones. Yo prefiero hacer algo porque pensé que era de Dios y me equivoqué, a desobedecerle a Dios la orden que Dios me dijo, anda, y yo nunca fui. Digo, me equivoqué, yo pensaba que esto era de Dios. Sentí de repente salir, hablarle a alguien en el bus, en el tren, en el avión. Sentí de repente hablarle a alguien. Digo, aunque no sea Dios que me esté hablando, quizás fue algún sentimiento mío, pero le voy a hablar. A que esa alma se pierda ese día, quizá iba a morir. Se pierda y usted dejó de hablarle por buscar confirmaciones. Porque esa otra que necesitamos, una confirmación, 2 confirmaciones, 3 confirmaciones. Hay gente que busca muchas confirmaciones para hacer algo, vacilan tanto. Hay gente que dice, Señor, dime si es tu voluntad que yo invierta en ese templo. Pidiendo confirmaciones. Pero aquí no, eso es de los que están allá en la televisión. Buscando confirmaciones. No busque confirmaciones para darle al pobre, para ayudar al que menos tiene. No busque confirmaciones. Hazlo aunque Dios no te lo diga, porque ya te lo dijo aquí en la Biblia. No tiene Dios que traerte un profeta. Así dice Jehová de los ejércitos, sal mañana para Jondipo. Allá hay obreros que son siervos escogidos. Tú tienes que bendecirlo. Hazle una pasta a hermana Juana y llévasela allá.
Hay que salir con la pasta, porque ya te lo está diciendo aquí, que fácilmente ayuda a una gente de esta y dice: a mí me quitaste el hambre, a mí me diste de comer, a mí me diste la ropa que la necesitaba. Entonces Dios está ministrando. Le voy a dar 4 puntos en esta mañana o 4 ejercicios para que nuestro ser sea más sensible a la voz de Dios. El número 1 es la oración. Si no hay oración, Dios no puede hablar. La oración hace que nuestros oídos se vuelvan sensibles a la voz de Dios. Número 2, el ayuno. Cuando hay ayuno, nuestra vida se vuelve más sensible a lo que es Dios. Usted dice: wow, yo soy la persona que casi en todo veo a Dios. Hay otros que es lo contrario, en todo ven al diablo. Entonces yo veo la naturaleza y digo: ahí está Dios. Hay gente que cuando viene un ciclón están reprendiendo al diablo. Yo no sé cómo se le ocurre que Satanás tiene control de la naturaleza. Y dicen: eso es el diablo. Viene un terremoto y creen que el diablo provoca un terremoto. Satanás no tiene control de esas cosas. Puede orar a Dios y decirle: Señor, que se detenga, o en tu nombre a la naturaleza, como hizo Jesús. Jesús no reprendió al diablo allá en la tormenta. Le habló a la tormenta, le dijo: calla. Si estamos en estos tiempos, ay, el diablo, hermano, íbamos camino para allá a evangelizar la palabra, y en el camino se nos levantó una ola y el barco donde nosotros íbamos casi se nos desbarata, se iba a romper ese barco. El diablo no quería que predicábamos, porque el diablo sabía que del otro lado había un endemoniado que yo iba a liberar, gloria a Dios. Y Jesús no dijo que era el diablo, dijo: enmudece, calla. Así le habló a la naturaleza. Pero en estos tiempos todo es el diablo. Y yo digo, aún en la naturaleza, cuando la tierra tiembla, digo yo: gloria a tu nombre, porque ahí tú estás, tu poder está también. Tú haces que la tierra tiemble, tú haces que salgan los remolinos de las aguas, tú haces que la naturaleza se mueva. Hasta ahí yo veo a Dios obrando, porque Satanás no tiene poder hasta donde Dios le permita. Si Dios no le permite, Satanás trabaja, es un empleado. Satanás a veces el mismo Dios lo usa para bendecirnos. Cuando Dios te quiere bendecir, usa hasta el diablo. No fue lo que pasó con Job. Al final Job pensó que iba a destruir el diablo pensó que iba a destruir a Job. ¿Y qué pasó al final? Fue usado y dijo: wow, si yo hubiera sabido, no me meto en esto, porque ahora tiene el doble de todo lo que tenía. Lo usaron a Satanás al final, porque Job salió más victorioso, con más salud, con más hijos, con más dinero en la cuenta bancaria, con un Tesla del año. Salió bendecido. Tenía un camello viejo allá muriéndose, ahora sale con un Tesla nuevo. Dios bendice. Cuando Dios bendice, ni el diablo puede maldecirte, ni el diablo puede quitarte la bendición. Entonces muchas veces estamos preocupados que el diablo y el diablo y el diablo, y en todo vemos al diablo. Un hermano habla mentira y dice: es hermano del diablo. La suegra te va a visitar, ahí viene el diablo. Bueno, ahí sí ya es diferente, pero no todo es el diablo, porque Dios habla y Dios tiene poder. ¿Sí o no? Algunos aman tanto a su suegra aquí que dicen: ay, no, eso es de hipocresía. Usted sabe lo que hay en el fondo. Yo no puedo decir eso de aquí porque me puede matar Dios si hablo mentira aquí arriba. Hay que ser sincero, ¿sí o no? Pero sobrellevar, dice la hermana Rafaelina. Entonces, esa es una. También orando en el espíritu. Como orando, no se me desconecte por la suegra ahora. Yo sé que usted la ama mucho, llévele flores ahorita, si es verdad. Entonces mire, o dígale que se mude 2 semanas para su casa. Entonces mire esto. Nadie la quiere 2 semanas, la pobre. Entonces orando en el espíritu.
Cuando oramos en el Espíritu es el orar en lenguas. El hablar en lenguas no es para que la gente sea edificado a través de ti. Cuando hablas en lengua, estás orando en el Espíritu, estás orando en lenguas, pero tú mismo te estás edificando. Usted puede hablar en lengua, pero si la gente no lo entiende, dice la Biblia que se calle. Entonces no se habla en lengua para que la gente vea que tú hablas en lengua. Se habla en lengua en secreto, se ora en el Espíritu. Se ora en el Espíritu y ahí tú estás siendo edificado y tu espíritu se está poniendo sensible a la voz de Dios. Entonces, la última, meditando en la palabra de Dios. Siempre que medita en la palabra de Dios, no solamente que la lee, sino que escudriña la palabra de Dios. Que medite en la palabra de Dios. ¿Por qué en vez de acostarte en tu cama a meditar en los problemas, por qué no te acuestas y empiezas a meditar en el Salmo 23? Y dice, tú eres mi pastor, y empieza a meditarlo. Y empieza a escudriñar eso. Y empieza a escudriñar el Salmo 91. Y empieza a decir, el Señor está conmigo. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no voy a temer a ningún mal, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me van a infundir aliento. Medita la palabra de Dios. Ese es nuestro alimento, nuestra vida. Hoy hay muchas voces negativas. Hoy hay muchas voces del diablo, del hombre interior. Pero la voz que hace temblar, la voz que trae transformación y cambio a nuestras vidas es la palabra de Dios. Cuando la medita. Entonces, ¿cuánto tiempo saca para meditar la palabra de Dios? Porque en esa palabra está lo que tú necesitas. Te sientes triste, ahí hay una palabra para ti. Tienes temor, hay un versículo para cada día. Hay 365 versículos en la Biblia que habla de que no tema. Entonces, todos los días puedes leer un versículo para los que andan con miedo. No temas porque yo soy tu Dios. No temas porque yo estoy contigo. Confía en mí. Los que confían en mí son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. ¿Alguien cree esa palabra en esta mañana? Entonces, cuando escuche la voz de Dios, hazlo rápido, sin vacilar. No lo piense dos veces. No esté que mañana lo hago. Hay gente aquí que Dios le está diciendo, te he llamado para que me sirva. Sí, Señor, después cuando me prepare. Sí, Señor, cuando tú me confirmes. Es ahora que Dios te está mandando para que sea un servidor de Él. Es ahora que Dios te está diciendo, levántate. No cuando resuelva algunos asuntos, cuando cambie de trabajo, cuando compre la casa, cuando compre el carro. Había gente que me ha dicho, pastor, me voy a meter en serio con Dios cuando Dios me dé la casa. Y hoy no vienen a la iglesia porque se quedan en la casa reparando la casa, pintando la casa, haciendo la plomería de la casa, cambiando el toile de la casa. Algunos con el carro, tienen que cuidar el carro ahora. O algunos con la mujer. Dice, cuando yo me case, vamos a servir a Dios. Se casaron y todavía andan de luna de miel. Todavía andan por ahí. Se olvidaron de Dios. Algunos dijeron, cuando tenga un hijo, oramos aquí por personas que eran estériles, que no podían tener hijos. Dios le dio el privilegio dentro de su voluntad. Rompió la esterilidad. Hoy tienen sus hijos y dicen, no puedo ir a la iglesia porque mis hijos no los puedo mezclar con mucha gente porque le da el virus. Están adorando la bendición, no al Dios que da la bendición. Nunca cometa el error. Tenemos que ser agradecidos. Todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Todo lo que somos es de Dios. Tiene que estar también en disposición para servir a Dios. Lo que tenemos está al servicio de Dios. Porque si nosotros mismos somos de Dios, lo que tenemos también es de Dios. Entonces Dios quiere hablarle a su vida hoy.
para que se levante, para que se restaure. Dios quiere hablarle hoy para decirle que usted es su hijo, que no tenga miedo. Dios quiere hablarle para decirle que estoy contigo como poderoso gigante, que tú no te me vas a perder. Lo que es mío, lo que está en mis manos no se pierde. Así te dice el Señor en esta mañana. Lo que está en sus manos no se puede caer, no se puede perder. Tú eres propiedad de Dios. Vamos, si lo crees, ponte de pie, levanta tu mano al cielo. Padre, en esta mañana queremos orar para que tú abras nuestros sentidos espirituales. Vamos, ore a Dios, dígale: Señor, de hoy en adelante quiero identificar esas voces para saber cuando tú estás hablando, cuando tú estás ministrando. Señor, activa en esta mañana en nuestras vidas los sensores espirituales. Activa en esta mañana, Dios, nuestros oídos para oír tu voz. Tu voz es como el estruendo de las muchas aguas. Que podamos oír, Señor, cuando tú estás ministrando. Que podamos identificar esa voz dulce. Siempre esa voz de Dios viene para levantarte y para restaurarte. Siempre esa voz de Dios viene para darte una segunda oportunidad, una tercera, cuarta, quinta, 7 veces cae el justo y Dios vuelve a levantarlo. El Dios de las oportunidades te dice: te estoy llamando para algo más grande. Te estoy llamando para que me siga. Sígueme. Dios te dice: sígueme en esta mañana, sígueme. Dios está llamando a discípulos comprometidos. Dios te está llamando para que les sirva. Dios te sacó del pueblo de Egipto. Dios te sacó de esa tierra de Egipto para que le sirva, para que le adore, para que le glorifique, para que le exalte, para cumplir el propósito que Él tiene contigo desde antes de la fundación del mundo. Dios está hablando en esta mañana. Dios te está diciendo: tú eres mi hija. Aunque mucha gente te ha menospreciado, aunque mucha gente te ha traicionado y te ha herido, tú eres mi hija, tú eres mi hijo, tú eres mío, te dice Dios en esta mañana. La voz de Dios está ministrando y te está diciendo: lo que yo llamo santo, nadie lo puede llamar inmundo. Lo que yo santifiqué, nadie lo puede llamar inmundo. Tú eres mío, con propósito eterno te llamé, con propósito divino te elegí, te dice Dios en esta mañana. Hay una voz potente en esta mañana que te dice: no te ha perdido porque te he guardado, no está muerto porque estuve contigo en esa escasez. Hoy tiene cosas porque yo te la he suplido. Hoy tiene cosas porque yo soy tu proveedor. Hoy tiene algo porque yo te bendigue. Hoy eres lo que eres porque yo he estado de tu lado. Hoy no te han destruido tus enemigos porque yo he guardado tus espaldas. Porque cuando han hecho reuniones, comentarios para destruirte, yo he sido tu defensor. Yo he estado ahí cuando la familia te ha hablado mal de ti. Cuando el diablo quiso destruirte, Dios te dice: yo te he guardado porque por ti peleo yo, por ti peleo yo. El que se meta contigo tendrá que verse con el Dios del cielo. Hay un escuadrón de ángeles que Dios pone hoy y te dice: desde hoy en adelante andarás con seguridad. Desde hoy en adelante andarás seguro, porque el ángel mío acampa a tu alrededor. Mi ángel fue mandado para que hoy te levante. Hoy más que nunca quiero decirte que Dios te está hablando para que te levante. Hoy más que nunca Dios quiere tener esa relación, esa intimidad contigo. Alguien le dice: Señor, háblame a través de tu palabra. Háblame, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Háblame a través de sueños, a través de profetas. Háblame, Señor. Quiero oír tu voz. Quiero oír tu voz. Quiero oír tu dirección. Quiero oír tu voz. Quiero oír que tú me susurras a los oídos. Hay una voz en esta mañana que te dice: pelea, no te detenga. Pelea tu batalla.
batalla. Pelea, 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 que ya casi está terminando. Esa palabra va para alguien. Ya casi está terminando. Casi está terminando ese proceso. No tire la toalla ahora. Ya te queda poco. Ya te queda poco. Esta palabra va para alguien. Te queda poco. Tu proceso llegó al tope. Tu proceso llegó al clímax. Ya está terminando. Toma tu espada nuevamente y pelea. No te rindas, te dice Dios en esta mañana. No te rindas. No te rindas, que de los cobardes nunca se escribió nada. Oh, espíritu de osadía viene sobre esta iglesia en esta mañana. Tú vas a ir más allá de lo normal. Más allá de lo... Esta iglesia fue llamada para ir más allá de lo normal. Una iglesia que trasciende, que va donde otros no han ido, porque contigo está el Espíritu Santo de Dios. Tienes que creerlo en esta mañana. Contigo está el Espíritu Santo de Dios. Tú no estás solo, tú no estás sola. Dios te levanta en esta mañana. Dios te levanta. Restaurando vidas. Restaurando vidas. Con el pastor Dionel Plasencia.